Buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a la última conferencia que tenemos preparada como parte del ciclo de espiritualidad ignaciana promovida por el Centro de Fe y Culturas. En el día de hoy tenemos como moderadora a Paula Santamaría. Paula es trabajadora social, hace parte del Centro de Fe y Culturas, es consultora organizacional y es también de congregante mariana. Paula, bienvenida. La invitación es para todos los que nos están oyendo y que a lo largo de estos días se han sumado, que son más de 260 personas, a que nos compartan sus comentarios, sus preguntas en el chat. Estaremos felices de compartirlas. El padre José Roberto va a continuar, como les decía, hoy con la última conferencia que tenemos como parte de este ciclo de espiritualidad ignaciana. Y Paula va a ser la persona moderadora en el día de hoy. Paula, te doy paso. Bienvenida, es un gusto que estés hoy con nosotros acompañándonos. Hola Ana y José Roberto, qué alegría estar aquí acompañándote, de verdad para mí es una alegría estar en esta última sesión del ciclo de espiritualidad ignaciana, en la que nos has hablado de discernimiento espiritual de una manera tan bella. Han sido unos días de mucho aprendizaje. Vamos a hacer un breve repaso por lo que fue tu sesión el día de ayer, tu presentación ayer. Hablaste de las reglas del discernimiento de acuerdo a las semanas, de los ejercicios espirituales, la importancia de aprender a interpretar ese mensaje que trae el sentimiento, y para eso son las reglas ignacianas, ¿cierto? Para ir conectando. Pero también nos hablaste del examen de conciencia diario, una herramienta fundamental para entrenarse en el discernimiento, de esos 5 pasos tan especiales. Entrar en oración desde la gratitud, dar las gracias, pedir la gracia para conocer cómo Dios ha estado presente, recorrer el día como una película de encuentros y desencuentros para sentir y gustar cada momento y darnos cuenta, pues, pedir perdón, finalmente proponer un cambio, ¿cierto? Proponerse un cambio. Han sido entonces unos días donde nos has expresado muchos de estos elementos que nos trae San Ignacio de manera muy especial, y hoy pues vamos a estar entonces en esta última sesión donde nos vas a hablar de los modos de hacer elección y del procedimiento para un discernimiento comunitario. Entonces, bienvenida, José Roberto, gracias por este proceso tan lindo en el que nos estás acompañando a todos. Muchas gracias, Paula, por esa presentación tan puntual, tan precisa y tan generosa. Qué rico pues tenerte aquí de acompañante en esta última conferencia. Como lo hemos hecho los otros días, vamos a empezar pidiendo el don del discernimiento. Y se les voy a compartir aquí la pantalla para que todos oremos juntos. Padre de las luces, Señor de toda claridad. ¿Se está viendo la oración? Perdón. ¿Se está viendo la oración? Padre de las luces, Señor de toda claridad, concédenos el don del discernimiento, que sepamos reconocer los sentimientos que se causan en nuestro interior ante todo lo que leemos, hacemos, presenciamos o pensamos. Que eso que experimentamos en nuestro ser lo podamos leer acertadamente, estando atentos a los signos de tu espíritu, que son paz, gozo, fe, esperanza y amor, disponibilidad y generosidad, y que ellos nos guíen para tomar las mejores decisiones. Danos la gracia de experimentar también aquellos sentimientos que son signo de la presencia del mal espíritu y que nos dejan con desasosiego, intranquilidad, faltos de fe, esperanza y amor, desanimados, arrinconados, sin deseos de servir a los demás,
paralizados en nuestras zonas de confort, que nos inducen a tomar caminos equivocados. No nos dejes desfallecer. Líbranos de toda inercia y conformismo, y concédenos ser recibidos en el raudal del amor infinito de Cristo nuestro Señor, que se entregó hasta el final. Concédenos el don de acertar en nuestras decisiones para poder seguirte cada día con más entusiasmo y más comprometidos en dar testimonio de tu vida resucitada en medio de nuestro mundo en crisis, siendo coequiperos contigo, que vives ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, coloquémonos pues como de todas maneras en una posición de recepción de lo que vamos a hablar y también de recepción de lo que nosotros experimentemos interiormente al ir escuchando lo que vamos conversando. Antes de entrar en la materia del día de hoy, quiero abordar muy brevemente una regla que ayer omití involuntariamente. Es una regla en la cual nos dice San Ignacio que el mal consejero, el espíritu del mal o el enemigo de la natura humana busca por todos los medios que no se manifieste sus intenciones a otra persona. O sea, es aquellas veces en las cuales nosotros sentimos algunas tendencias, deseos, pensamientos que vienen acompañados de un deseo de no manifestarlos, de no decirles, de que pasen por escondido, que pasen al escondido, de manera que uno como que no sea descubierto en la intención que está teniendo interiormente. Eso es el mal consejero. Cuando yo tengo que esconder algo pasa, algo no puede salir a la luz. Y si no puede salir a la luz, no viene de la luz. Esa es una norma muy interesante. San Ignacio, pues, en esa regla hace otra, es la tercera comparación. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de que San Ignacio compara al mal espíritu con una mujer? ¿Se acuerdan que decía que la mujer se envalentonaba si la persona a la cual estaba abordando se debilitaba? Pero si la persona no se debilitaba, sino que le mostraba rostro, la enfrentaba, la mujer huía. Así es el mal espíritu. Es una comparación que obedece pues a su tiempo y a sus propias experiencias, como comentábamos ayer. Una segunda comparación que también obedece a su tiempo era que el mal espíritu es como un caudillo que busca la parte débil de la fortaleza para atacarla por ahí. Así es el mal espíritu. Busca nuestras heridas para que por ahí meterse, entristecernos, quitarnos esperanza, quitarnos fuerza, debilitarnos y estorbar la vida que nos debe siempre alegrar y entusiasmar. Y finalmente tiene esta otra comparación, que es la que dice que es como un vano enamorado, que quiere pasar desapercibido porque sabe que su intención es torcida. Muy bien, esa es la última regla, pues, que ayer olvidé presentarla o comentarla. Voy de nuevo a compartir vamos a compartir ahora lo que es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es, primero, son dos capitulitos. Primero vamos a hablar del método, de los métodos, de las formas. ¿Cómo decidir? ¿Cómo decidir? Porque se trata de decidir, es decir, el discernimiento es para decidir. El discernimiento no es para quedarnos pensando, analizando, sopesando las cosas, no.
El discernimiento es para decidir. Por eso el discernimiento tiene unos pasos muy concretos y un punto de partida muy particular, muy claro, muy definido. Si no se ve claro qué es lo que hay que decidir, ahí sí me voy a quedar dando vueltas. Entonces, la pregunta de hoy es cómo decidir. Es decir, yo quiero discernir para hacer, quiero discernir para elegir. Muy bien, de eso se trata. Y eso es lo que vamos a ver acá en este momento en la... ¿Qué nos dice San Ignacio? San Ignacio nos habla de los tiempos de elección. Los tiempos es las formas de elección. Cuando él habla tiempos, él está pensando es como en qué estado está la persona cuando va a decidir. Entonces uno a veces decide estando en un estado tranquilo o sopesado, otras veces decide estando muy agitado. Para esos tiempos, San Ignacio propone diferentes métodos. ¿Cuáles son las formas para hallar lo que debo hacer? Es decir, ¿cuál es el método, la forma como yo debo utilizar? Lo primero es la primera forma, ¿cierto? O el primer tiempo que llama San Ignacio, es cuando la persona se encuentra de tal manera iluminada y clara que sin dudar ni poder dudar decide lo que hay que hacer. Lo ve claro, como está en el dibujito que está al lado. Ahí es claro por dónde hay que tomar, ¿cierto? Por dónde está la luz. Lo otro es pegarse contra la pared. Entonces, hay momentos en nuestra vida en donde nosotros prácticamente no tenemos que discernir, simplemente ya tenemos delante una elección clarísima y yo sin dudar ni poder dudar, veo que eso es lo que hay que hacer. Ese es un tiempo de iluminación interior clarísima. Pero eso no se da siempre. Hay otra posibilidad, es el de consolaciones y desolaciones, ¿sí? Es el de consolaciones y desolaciones. Es decir, cuando la persona está agitada, de alguna forma agitada, por el buen espíritu y por el mal espíritu, por consolaciones y desolaciones. Ese es el segundo tiempo. El segundo es, como lo hemos explicado, aplicando las reglas de discernimiento, básicamente ese par de reglas que nos decían que era la consolación, que es cuando la persona siente una emoción y esa emoción le produce paz, serenidad, gozo, aumento de fe, de esperanza, de amor, ¿sí? Pero también puede ser que lo que está pensando o lo que está considerando le produzca más bien falta de alegría, tristeza, turbación interior, desasosiego, pérdida de fe, de esperanza, de amor. Entonces usted tiene ahí indicadores para decidir. O se inclina, mejor dicho, se trata de inclinarse por la consolación, porque ahí es donde Dios está actuando. Entonces, al considerar las alternativas, hay que considerar en qué estado, en qué tiempo quedo al considerar una alternativa o la otra para poder decidir. Y, obviamente, orientarme por lo que me conduce a la vida, lo que me conduce a la paz, a la alegría. El resto es un mal consejero. El tercer tiempo es un tiempo tranquilo. Es decir, no tenemos por ninguna parte ni consolaciones ni desolaciones. Es un tiempo en el cual hay que tomar una decisión y las alternativas que se me plantean son bastante buenas, las dos, las tres, las que sean, ¿cierto? De manera que en este tiempo lo que hay que hacer es aplicar la reflexión y el razonamiento, ¿cierto? Y dice San Ignacio, considerando primero para qué es nacido el hombre. ¿Para qué es nacido el hombre? Eso es importante. Es decir, lo que San Ignacio llama
en los ejercicios espirituales el principio y fundamento. ¿Para qué es nacido el hombre? Y dice aquí mismo en este número 177, que es donde está explicando los tiempos para hacer elección, y dice, es a saber, para alabar a Dios nuestro Señor y salvar su alma. Y esto deseando, elige por medio una vida o estado dentro de los límites de la iglesia, por ejemplo, en este caso, porque San Ignacio está pensando en una elección dentro de la iglesia, una elección de estado de vida, ¿cierto? O sea, en este tiempo que es de razonamiento, lo primero que tengo que poner delante de mi razón es, bueno, yo, ¿para qué estoy en esta vida? Yo, ¿para qué he sido criado? Para alabar, hacer reverencia, servir a Dios nuestro Señor, sirviéndole generosamente a los hermanos. Todo debe estar en función de eso. Y lo que no esté en función de eso, lo debo usar tanto cuanto me sirva o no me sirva. Si no me sirve, lo desecho. ¿Sí? Ya este punto de partida, el tener claro para qué estoy yo en la vida, cuál es el sentido de mi vida, cuál es mi principio y fundamento, ya eso decide bastante las cosas. Ya con eso comienzan a caer algunos elementos o aspectos de las diferentes alternativas ante las cuales estoy y ante las cuales tengo que decidir. Muy bien. Primero que todo, ¿para qué el hombre es criado? Principio y fundamento. Y segundo, tengo que colocarme en la actitud de la indiferencia, no queriendo más una cosa que otra, sino todo lo que sea más conducente para ese fin para el cual soy criado. De manera que eso será lo que voy a elegir. Perfecto. Estando pues en ese tiempo tranquilo, es decir, sin una agitación de espíritus, San Ignacio dice que usa las potencias naturales, libre y tranquilamente. Las potencias naturales, la razón, la memoria, el entendimiento, ¿sí? A mí me parece muy importante que nosotros caigamos en la cuenta que cuando estamos hablando de discernimiento de espíritus, no está en juego, y lo repito porque ya lo comentaba ayer, no está en juego solamente una parte del ser humano. Aquí está en juego la totalidad del ser humano desde el punto de vista de su capacidad espiritual. Y esa capacidad espiritual es la que la que nos permite a nosotros conectar con el sentido de nuestra vida, ¿cierto? Y entender y vivenciar que en el uso de mis potencias naturales, la razón, el entendimiento, la memoria, ahí está actuando Dios. O sea, aquí no estamos haciendo una cosa paralela a lo que Dios hace con nosotros. Aquí estamos dejando que Dios actúe a través de nuestro ser, a través de nuestras capacidades. La reflexión y el razonamiento no son paralelos a lo espiritual. Allí está Dios mismo actuando en nosotros. Entonces, San Ignacio propone que en el caso de que tengamos que hacer una elección en este tiempo, que por lo general es la más común, ¿cierto? Cuando se proponen varias alternativas que son buenas todas, dice, hay dos modos de hacer esta elección. Dice con respecto al primer modo, y nos lo repite, lo primero que hay que hacer, y esto es también muy importante porque a veces uno se embolata muy fácil, es tener claridad sobre lo que tengo que elegir, ¿cierto? Tener claridad sobre lo que tengo que elegir. Es muy clave poderlo hacer, poder tomar conciencia de eso. Poner delante la cosa sobre la que tengo que hacer la elección, la que sea. Segundo, es menester, dice San Ignacio en su lenguaje del siglo XVI, tener por objeto el fin para que soy criado. O sea, lo repite. Ahora que va a hablar de este modo, repite
que hay que tener claro el principio y fundamento. ¿Yo para qué estoy en la vida? Alabar a Dios nuestro Señor y salvar mi ánima. Y con esto dice hallarme indiferente. Recordemos, la indiferencia no es que a mí me da lo mismo cualquier cosa. La indiferencia quiere decir que yo no deseo más una alternativa que la otra, sino que prefiero, o sea, soy indiferente ante una cosa y a la otra, pero soy preferente de lo que más me conduzca para realizar en mi vida el sentido de la vida que yo tengo, para realizar en mi vida el principio y fundamento de alabar, servir a Dios nuestro Señor y servir a los hermanos con toda mi vida. Yo prefiero ese camino del mejor servicio y alabanza a Dios nuestro Señor y a mis hermanos. En ese sentido, como prefiero eso, puedo ser indiferente ante cualquier alternativa, de manera que yo encuentre la que más me sirva para ese fin para el que soy criado. En eso consiste la indiferencia. Entonces, fíjense que aquí todavía no ha descendido al método concreto. San Ignacio está poniendo las condiciones para que se pueda hacer una buena y sana elección por este tiempo tranquilo y con este modo particular que nos propone. El tercer punto, dice San Ignacio, pedir la gracia a Dios nuestro Señor para que mueva mi voluntad y ponga en mi alma, es decir, en mi interior, lo que yo debo hacer acerca de lo propuesto. Fíjense qué tan importante y qué tan hondo es esta consideración. Que Dios nuestro Señor me ayude a utilizar bien mi razón y mi entendimiento para que Él mismo ponga en mí lo que yo debo elegir. Podríamos recordar aquí el dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando porque estamos utilizando nuestra razón, nuestra memoria, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de análisis y de comprensión, lo que se llaman nuestras potencias naturales, ¿cierto? Pero al mismo tiempo estamos pidiendo el don de que a través de ese uso de nuestra razón y nuestro entendimiento y de nuestro análisis, nosotros, por su gracia, podamos entender qué es lo que debemos elegir. Es la unidad del ser humano. Esto es, permítanme la digresión teológica, esto es la encarnación. La encarnación. Nosotros somos seguidores de un Dios que se hizo hombre, que asumió nuestra naturaleza humana en su totalidad, semejante a nosotros en todo, menos en el pecado, menos en la infidelidad, pero semejante a nosotros en todo. Con eso, ¿qué sucede? Que todo lo humano ha sido divinizado por Jesucristo, ha sido integrado en la realidad divina. Somos el mundo de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros utilizamos cuando nosotros somos humanos y nos abrimos a ese que habita en nosotros, el ejercicio de nuestra humanidad se vuelve transparente. Y por lo tanto, somos capaces de elegir lo mismo que Dios elige para nosotros. ¿Sí? Entonces, San Ignacio y esta digresión que hago, pues, me parece que es tan clave para que caigamos en la cuenta de la unidad que nosotros somos y que cuando nosotros hablamos de espiritualidad que se desarrolla a través de toda esta práctica permanente de oración, de examen, de discernimiento, no estamos hablando de una práctica paralela a la humanidad nuestra. No es un añadido, es algo que nos constituye.
Entonces, fijémonos pues, y lo repito, usamos nuestras potencias naturales y pedimos el don de que por medio de ellas nosotros podamos sentir lo que el Señor elige para que nosotros también lo elijamos. Y luego ya sí desciende a la, dijéramos, a la carpintería del método, porque es que hasta acá, lo que hemos puesto hasta acá en estos tres primeros puntos son unas condiciones esenciales para que el discernimiento no solamente sea discernimiento, sino sea un buen discernimiento, ¿sí? La carpintería del método o del modo de este tiempo tranquilo, de este primer modo, es muy sencillo y es analizar los pros y los contras de cada una de las alternativas que yo tengo. ¿Qué pros y contras tiene que yo escoja? Vamos a poner un ejemplo, un padre de familia, ¿no? Quiere entrar su hijo o su hija al colegio y se le presentan 2, 3 colegios que son más o menos del mismo nivel, con las mismas características académicas, de valores, etc. Y tiene que decidir. Entonces, claro, una decisión de estas no se hace tan fácilmente por consolaciones y desolaciones. Hay que sopesar todas las características de los colegios. Entonces, tiene que comenzar a analizar cuáles son los pros y los contras de entrarlo a un colegio. ¿Cuáles son los pros y los contras de entrarlo a este otro colegio? O los pros y los contras de otro colegio. Y fíjense, ¿qué hace uno ahí? Utilizar sus potencias racionales, naturales, ¿cierto? Los pros y los contras de cada una de las alternativas, ¿no? Y dice San Ignacio, mirar pues los pros y los contras, él lo llama los cómodos y los incómodos, que son los pros y los contras. Y luego dice, en el quinto punto, después de analizados los pros y los contras de cada alternativa, ¿cierto? Decidir según la moción racional, ¿a dónde inclina más la razón? Entonces, la razón es la que me va a mover. Racionalmente hablando, analizados pros y contras de cada alternativa, la que yo veo y por la que me muevo más racionalmente es esta. Listo. Por ahí decido. Dice San Ignacio que por ahí se hace deliberación, es decir, elección sobre eso. Y se toma esa decisión, lo que la razón me mueve más espontáneamente. Y finalmente, otro aspecto importante de este modo de elección es la confirmación. Dice San Ignacio literalmente, hecha la tal elección o deliberación, debe ir la persona que tal ha hecho con mucha diligencia a la oración delante de Dios nuestro Señor y ofrecerle la tal elección para que su divina majestad la quiera recibir y confirmar, siendo su mayor servicio y alabanza. En últimas, por más racional que haya sido la carpintería de la elección, se termina en silencio frente a nuestro Señor, ofreciéndole lo que se ha elegido, honesta y claramente, empujados y movidos por la razón, para que el Señor la confirme. ¿Cómo podemos saber si la confirma o no la confirma? Pues simplemente yo diría que esperando de alguna forma la consolación o por lo menos la paz y la serenidad interior frente a la decisión tomada. Serenidad, paz y gozo profundo, no de euforia ni mucho entusiasmo, pero sí paz y serenidad y gozo profundo. Y yo diría el hecho mismo de que alguna otra alternativa que tal vez la consideraba antes, ahora ya ni siquiera se me atraviesa por la mente. Es la confirmación, ya no racional,
sino experimentada y sentida. Con lo cual, estamos afirmando también que en últimas nuestra voluntad se mueve por el afecto, más que por la razón. Por eso San Ignacio busca al final la confirmación que es más afectiva que racional. Ese es el primer modo. Ese primer modo es un modo al cual recurrimos con mucha frecuencia, o por lo menos personalmente es bastante usado, ¿cierto? Porque ayuda mucho y en la realidad se presenta mucho el tener que tomar este tipo de decisiones en tiempo tranquilo por pros y contras, pero siempre con toda esta introducción y conclusión que es lo que hace que realmente sea un discernimiento que busca la voluntad de Dios y que busca que el Señor la ponga en uno y que uno la sienta para poderla seguir. Perfecto. Ese es el primer modo. Hay un segundo modo y es este segundo modo para hacer sana y buena elección tiene 4 notas y tiene 4 reglas y una nota. Pero en resumiendo dice San Ignacio, la primera es que aquel amor que me mueve y me hace elegir la tal cosa descienda de arriba, del amor de Dios, de forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más o menos que tiene a lo que tiene que elegir es solo por amor de Dios, de su Creador y Señor. O sea, la nota que pone primero que todo es todo tiene que estar informado, animado por el amor a Dios. En otras palabras, San Ignacio nos está diciendo de nuevo, oiga, pilas, siempre que vaya a elegir, ponga delante de sí su principio y su fundamento. ¿Usted para qué está en esta vida? ¿Para qué está en esta vida? Y usted está en esta vida para amar, ¿sí? Que ese sea su criterio fundamental, generar comunión con los demás, generar amor, solidaridad, acogida, compasión, en fin, si no estamos para eso, no estamos bobeando en esta vida. Si nosotros tenemos eso siempre delante, las opciones que tenemos se nos pueden aclarar mucho más. Y entonces ya la mecánica que propone aquí de este segundo modo son unos consejos que a mi manera de ver son muy prácticos, ¿sí? Son muy prácticos. Por ejemplo, dice San Ignacio, mirar a un hombre que nunca he visto ni conocido y deseando yo toda su perfección, considerar lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de Dios nuestro Señor y mayor perfección de su ánimo. Y haciendo yo de la misma manera, guardar la regla que pongo para el otro. O sea, ¿sabe qué? Si yo le tuviera que aconsejar en el caso mío a otra persona, ¿qué hacer? ¿Yo qué le diría? Para su bien, para su perfección. Y bueno, entonces yo hago lo que le diría a él. Es una manera que pone San Ignacio también de tomar una decisión. Una segunda manera, que es un poco semejante, pero un poco más llevada al extremo, es, dice Ignacio, considerar como si estuviese a punto de morir la forma y medida que entonces querría haber tenido en el modo de la presente elección. O sea, estoy que me muero y hacer lo que en ese momento desearía haber hecho en este caso en que estoy ahora. Muy práctico. Cuando estamos a la hora de la muerte, las decisiones son definitivas. ¿Cuál sería la decisión que me gustaría haber tomado en ese momento para el caso en el cual estoy yo ahora? Y dice el tercero, imaginarme ya todavía en
momento más crucial, y de acuerdo pues a la teología también de la época, imaginarme en el juicio final y pensar cómo entonces querría haber decidido en este caso. ¿Cómo querría haber decidido en este caso? Es también un artilugio que se inventa San Ignacio para llegar a tomar una decisión en un momento definitivo y hacer lo mismo entonces. Y finalmente, así como en los casos anteriores, propone Ignacio confirmar la elección delante de Dios nuestro Señor y ofrecerla para que la reciba y la confirme siendo conforme al principio y fundamento, es decir, a la alabanza y servicio de Dios nuestro Señor en los hermanos. Siempre se termina entonces con la elección. Estos son pues los tiempos y modos para hacer elección. Es una manera de aclarar la finalización de un discernimiento. Ya cuando se tiene que llegar a una elección en alguna materia, en algún asunto, ya estas son las maneras como se puede llegar a la elección, ¿cierto? Las repasamos brevemente. La primera es cuando sin dudar ni poder dudar, yo veo la cosa clara y me meto en el asunto. La segunda es el segundo modo o el segundo tiempo para hacer elección es el tiempo tranquilo. Pero el tiempo tranquilo tiene dos modos. El primer modo es el modo de los pros y los contras, ¿sí? Y el segundo modo tiene tres tiempos. Tiene estos otros consejos, ¿no? Que son el de los tres casos que acabamos de ver. Bien, con eso terminamos esta primera parte de la charla de hoy, que tiene que ver con una cosa muy práctica, que es la elección. Vamos ahora a pasar a una segunda parte que también es bastante práctica, que ya tiene que ver con el discernimiento no solamente personal, sino también comunitario. Y resulta siendo realmente muy útil, porque es una manera, en realidad es una manera de conversar, de conversación espiritual, que nos va dando luces para tomar decisiones. Veamos cuáles son las pautas para este discernimiento comunitario. Yo quiero aclarar además que todas estas cosas que yo les estoy diciendo, primero que todo son ignacianas, son de San Ignacio. Y segundo, basado en otros compañeros jesuitas que han trabajado mucho por especialización estos asuntos. De manera que pues no es todo esto de autoría mía ni mucho menos. Presupuestos para el discernimiento en común, para el discernimiento comunitario. Lo primero que hay que tener en cuenta es que no se trata simplemente de un método, de una mecánica, como acabamos de ver, por ejemplo, en la elección, que no se trataba de decir pros y contras y punto, sino que hay toda una preparación, un sentido, una práctica realmente trascendente en todo este accionar, en todo este proceso. Es un ejercicio de fe, de creer que Dios está ahí actuando como lo dijimos anteriormente, que la encarnación está en acto. Como decía San Ignacio también en la contemplación del nacimiento, en el coloquio, dice San Ignacio, hablar con Cristo nuestro Señor, así nuevamente encarnado. Lo que Cristo Señor, nuestro Señor, así nuevamente encarnado, me dio a sentir en la contemplación. O sea, la encarnación de Dios continúa a través de nosotros, que somos los templos del Espíritu de Cristo resucitado. Entonces, es un ejercicio de fe y de confianza. Dios está en acto en estos procesos de nuestra vida. Es un ejercicio de respeto, de integridad, de tener en cuenta la totalidad de la persona, su punto de vista. Es un ejercicio también de servicio y solidaridad, porque sabemos y comprendemos en este ejercicio de discernimiento en común
que lo que cada uno es, piensa, opina, concibe, comprende, puesto humildemente al servicio del otro, ayuda al crecimiento de los demás y es un ejercicio de solidaridad. Segundo, de nuevo lo insistimos, tener en el foco el principio y fundamento. No hay nada que hacer. Si no tenemos siempre muy claro para qué estamos en esta vida, todo nos parece igual, cogemos por cualquier camino, todo es importante o igualmente importante, ¿cierto? Tercero, gran libertad, es decir, la indiferencia ignaciana de la que hablamos hace poco. No querer más una cosa que otra, vida larga que corta, salud que enfermedad, pobreza que riqueza, honor que deshonor. Todo eso lo plantea Ignacio en aspectos muy vitales de nuestra vida cuando habla del principio y fundamento en los ejercicios espirituales. Otro aspecto muy clave, tener suficiente información sobre el asunto que se va a discernir, ¿cierto? Porque ya lo planteamos también y lo planteaba San Ignacio, hay que tener claridad sobre lo que se va a discernir. No nos vamos a sentar a conversar sobre lo que no sabemos, si no hay claridad sobre lo que se va a discernir. Quinto, no se trata de una discusión, esto es muy importante. Se trata de escucharnos. El otro habla y yo escucho, yo no interrumpo. Sentirnos. Cuando nos escuchamos, sentimos también, sintámonos cuando el otro habla, qué reacciones interiores tengo interiormente, pero no para explotar o para discutir, no. Sintámonos, leamos lo que sentimos y modifiquemos las posiciones. Uno tiene que entrar a un diálogo dispuesto a cambiar de opinión, dispuesto a no tener la razón. Generalmente entramos todo lo contrario, a demostrar que tenemos la razón. Entramos armados. Ese es el desarme que necesitamos en este país. ¿Cómo proceder? Lo fundamental está en el espíritu que anima al grupo y que orienta la voluntad de Dios, que es lo mejor, buscar lo mejor. ¿Cuál es el primer paso? Tener presente el fin que buscamos en el grupo o en la comunidad o en una organización. Hay que tener, así como tenemos presente el principio y fundamento, el principio y fundamento tiene una encarnación en la comunidad o en el grupo o en una organización. ¿Cuál es el propósito que tenemos? ¿Sí? Tener eso claro es fundamental a la hora de comenzar un discernimiento en común y personal también, obviamente. Bueno, y dicho sea de paso, el discernimiento en común supone el personal. Si no hay entrenamiento y discernimiento personal, el discernimiento común es un fracaso. Es una conversación que puede ser muy interesante, pero no un discernimiento propiamente hablando. El segundo paso, lo acabo de decir, la oración personal o en grupo para pedir indiferencia, escucha activa, respeto por el otro y su opinión, una actitud contemplativa. ¿Qué es una actitud contemplativa? Una actitud contemplativa es el que ve más allá de lo aparente y es capaz de descubrir a Dios hablando a través del otro, actuando a través de la acción del otro. Tener una actitud contemplativa es fundamental, no solamente para el discernimiento, para vivir. Si nosotros no somos capaces de ver a Dios actuando en medio de esta pandemia y en medio de la situación del país, pues nos vamos a pegar un tiro muy rapidito, porque el desespero puede ser muy grande. Tener una actitud contemplativa. Paso tercero, definición del objeto del discernimiento. O sea, antes de definirlo, hacemos una oración para pedir la gracia, como San Ignacio lo propone siempre, pedir la gracia para poder sentir interiormente la emoción que Él pone en nuestro corazón, para que tomemos una acertada decisión. Este paso es definir el objeto del discernimiento, es decir, aclarar lo que vamos a definir. Ya lo hemos dicho
muchas veces, lo ideal es que siempre sea entre dos cosas, tener dos alternativas. El cuarto tiempo es un tiempo de oración y discernimiento personal. O sea, aquí no hay grupo en este momento. Cada uno debe hacer un tiempo de oración y discernimiento personal. ¿Para qué? Para que perciba las emociones o las inclinaciones que siente. ¿Sí? Para que tome conciencia frente a lo que se está discerniendo, qué siente, qué emociones tiene, tanto racionales como afectivas, como sensibles, como de piel. Tiene que hacerlo consciente, hacer oración y percibir interiormente, ser contemplativo consigo mismo también. Y entonces, en el tiempo de oración personal, debe tomar nota de las emociones. Al final debe tomar nota de las emociones. ¿Para qué? Para elegir la más clara, que produce más paz interior y escribirla para compartir. O sea, usted aquí, después de ese rato personal, va a sacar cuál es la emoción más clara que usted tiene frente a lo que se está discerniendo y la escribe y la va a compartir leyéndola. Con eso se evita discursos y divagaciones y argumentaciones. No, escríbala y diga qué es lo que siente, abierta y llanamente, sin más argumentaciones ni nada. Importantísimo este punto. Oración personal, escribir, poner por escrito la emoción que se siente para compartirla. Luego se pasa entonces a la puesta en común para compartir las emociones. Cada uno lee, ojo, cada uno lee, nada de, yo pensé, yo escribí esto y entonces, y es que porque es que además yo había pensado, no, lea, cíñase a leer. Los demás escuchan en forma activa, escuchamos, no hay discusión, solo eventualmente aclaraciones. ¿Y qué son aclaraciones? Ve, ¿qué quisiste decir con esto? Para yo entender mejor tu emoción. Punto. No más. No más. Eso es muy, muy clave. Sexto punto. Oración personal otra vez. Ante lo escuchado y a propósito de lo escuchado, yo voy a hacer oración y me voy a preguntar, esto que he escuchado, ¿cómo me afecta mi emoción? ¿Qué llamados me hace? ¿Cómo complementa la emoción? ¿Cómo la corrige? Es decir, voy a purificar la emoción personal, la voy a complementar. Y vuelvo a escribir la emoción después de ese corto discernimiento que hago, después de esa corta oración. Muy bien. Y entonces volvemos a la puesta en común. En el mismo espíritu de la primera puesta en común. De manera que se vuelve a compartir las emociones y es posible que con esta metodología fácilmente se vaya construyendo un consenso que se va sintiendo, no se va concluyendo racionalmente, se va experimentando un sentir común, importantísimo, un sentir común. Es posible entonces que se construya ese consenso o al menos una inclinación mayoritaria a una opción o solución. A la minoría habría que solicitarle si se quiere plegar sin inconveniente grave, ¿cierto? En ese caso, pues, en que no se construya un consenso. Y si no hay claridad, se invita a unos y a otros a exponer algunos argumentos para, de nuevo, en oración personal, intentar construir el consenso. El paso octavo es la toma de decisión. Luego del consenso buscado, se hace la toma de decisión en caso de que la decisión se tome en el mismo grupo. La decisión final
no se debe dilatar. Así, si no se puede tomar en ese momento, es muy importante que el grupo tenga claridad quién debe tomar la decisión final. Si es que hay una, dijéramos, una instancia superior. Por ejemplo, qué sé yo, en una comunidad religiosa como la Compañía de Jesús, la decisión final siempre la toma el superior. Y eso lo sabemos nosotros en cualquier discernimiento comunitario. De manera que no esperamos que se tome una decisión en el grupo. Pero puede ser que, por ejemplo, en una comunidad cristiana se espera que haya consenso o que de pronto haya un equipo coordinador que finalmente toma en cuenta todo el discernimiento y ya toma la decisión y así lo decidieron y optan porque sea así. Entonces se espera que se haya una decisión, pero no se debe dilatar la decisión porque se va debilitando el discernimiento y el sentido del discernimiento. Y al final, el noveno paso es ofrecer la decisión y pedir confirmación, ofrecer la decisión y pedir confirmación. De nuevo, como nos lo proponía Ignacio en la elección personal, ¿cierto? Hay que ir a pedir la confirmación. Es un tiempo de oración en común para ofrecer lo que se ha visto en el discernimiento, agradecer, pedir la confirmación, que se va a experimentar con voz, con paz, con gozo, con alegría interior. Tenemos entonces ahí realmente los pasos de un discernimiento tanto personal para llegar a una elección como lo vimos antes, como comunitaria. Y termino con esta frase del padre Ranner, padre jesuita, teólogo del Concilio Vaticano II, muy importante, que decía que lo bueno del discernimiento comunitario era que su opinión, gran teólogo, valía igual que la de su hermano portero. Es verdad, en el discernimiento todas las opiniones valen igual y eso es lo importante del discernimiento, que allí todos somos hermanos y todo lo que el otro dice es valioso, tiene algo de verdad que me puede complementar lo que yo pienso y lo que yo siento. Muy bien, entonces ya con esto terminamos esta tercera sesión un poco antes de tiempo, pero pues nos queda más tiempo también para compartir, preguntar, comentar, etcétera. Muchas gracias. Gracias, José Roberto. Ha sido un espacio muy lindo. Muchísimas gracias. Ha habido muchos comentarios muy bonitos. Por aquí te voy a ir compartiendo una de las preguntas, José Roberto. Dice alguien, qué bueno que los ciudadanos y gobernantes conocieran esta forma de proceder con el fin de descubrir a Dios a través del otro, sentir la emoción. ¿Cómo llevar este conocimiento a quienes negocian, definen, toman decisiones, actúan? Primera pregunta. Pues hombre, esa es una tarea bastante difícil y complicada, ¿cierto? Yo creo que esto es trabajo de pequeños grupos, de pequeñas comunidades, tal vez inclusive en organizaciones que son inspiradas un poco por la espiritualidad ignaciana. De esta manera se puede ir como influyendo y llevando de alguna forma esta metodología y esta manera de conversar. Pero claro, es un desafío muy grande, sí. Así es. Hay un comentario, dice por aquí, es un paso complejo discernir la paz de la pseudo paz, la concordia de la mera tranquilidad. Ahora te voy a compartir otra pregunta. Buenas noches. ¿Cómo tomar una decisión importante? Por ejemplo, el decidir si quiero o no tener hijos. Si estoy tranquila, pero al pensar en eso entro en angustia y me lleno de temor. Si me funciona bien la oración contemplativa, ¿hay algún pasaje de la Biblia para orar, para hallar la respuesta a esta pregunta? Yo te diría que
no utilices la Biblia de esa forma. La mejor palabra de Dios es la que Dios está diciendo en ti. Y por lo tanto, en una decisión de ese calibre, tú simplemente piensa en ese Dios que habita en ti, que habita en los demás y que está haciendo su trabajo en este mundo aún tan convulsionado como está. Y que lo que quiere es que haya amor, entrega, solidaridad, comunión. Piénsalo desde ahí y desde ahí siente a qué estás movida. Pero la palabra viva de Dios es la que está diciendo en ti. Obviamente que la Sagrada Escritura te va a iluminar, pero no te va a dar respuestas. La respuesta la tienes que encontrar en tu sentir interior, que te deja en paz, en gozo, y si no, por ahí, si no te deja en paz y en gozo, por ahí no es, no te metas por ahí. Qué bonito, Roberto, esto. Ha habido muchos comentarios felicitando, dando gracias, valorando pues como todo este proceso. Yo te quiero hacer otra pregunta y es atendiendo o siendo pues presentes en este momento como lo que estamos viviendo, ¿cierto? Estamos atendiendo una situación compleja. Y yo siento que San Ignacio de Loyola se adelantaba como a los tiempos y creó pues este método tan hermoso y tan amplio y tan profundo para acompañarnos en el proceso de ordenar la vida y de hacer nuestro propio discernimiento. ¿Creerías, José Roberto, que de pronto este momento de la vida, justamente en el que estamos, digamos, cerca al caos en muchas ocasiones, también cerca a una gran oportunidad transformadora? ¿Creerías que esta herramienta podría ser un camino, un puente, un recurso para que encontráramos quizá la forma de transitar menos, pues como a la calma, a la paz, a un estado diferente que nos lleve pues como a una transformación o a un mayor bienestar en la relación pues de país, de sectores públicos, privados, de todo pues lo que estamos viviendo? Mira, Paula, yo estoy convencido de que la espiritualidad ignaciana es una manera muy sencilla de asumir en serio la humanidad, asumirla desde Dios y asumirla desde la cotidianidad. La espiritualidad ignaciana fue calificada no por el mismo San Ignacio, sino por algunos de sus seguidores como ser contemplativos en la acción. Es decir, tomar tan en serio la acción que se nos vuelva ella misma la manifestación de la auténtica humanidad que Dios está creando en nosotros desde dentro de nosotros mismos. Pero la manera de vivirla y la manera de llevarla a la práctica es una manera, dijéramos, exigente, pero no dispendiosa, exigente un poco en la intensidad, ¿cierto? Porque la manera de llevarla a la práctica es precisamente el discernimiento, y el discernimiento requiere un buen rato de oración diario, de contemplación, de silencio, de contacto consigo mismo y con ese Dios que nos habita para familiarizarnos con Él, ¿cierto? De un rato de 10 minutos, 15 minutos al final del día para tomar conciencia y volvernos de nuevo familiar con ese Dios que estuvo presente en el día, que actuó en mí, que me movió, que muchas veces yo no le supe seguir la marcha, caer en la cuenta de eso para no repetirlo, ¿cierto? Y ahí, en esa práctica tan sencilla, yo diría también con la Eucaristía, fundamentalmente, ir tejiendo la vida como Dios mismo lo está haciendo conmigo y con los demás, ¿cierto? Yo creo que poder llevar una vida así
crea la posibilidad para que realmente creemos un mundo solidario, porque es que cuando uno se pone en la misma onda de Dios, pues recién resulta siendo amoroso, compasivo, misericordioso, solidario, escuchando la voz de los que están sufriendo en este mundo. Tenemos que escucharla en este momento, claro, ¿cierto? Maravilloso, José Roberto, maravilloso. Hay otras preguntas. Para los que somos catequistas en la preparación al sacramento del matrimonio, excelente herramienta para compartir, ya que los hogares muchas veces no nos escuchamos. Bueno, este es un comentario muy lindo y muy acertado, muy oportuno en este momento. Y tenemos una pregunta. Hoy se habla mucho de la inteligencia emocional. La espiritualidad ignaciana se vería enriquecida si incluimos estos conocimientos que proporciona la psicología. Sin duda que sí. Yo creo de todas maneras que las reglas de discernimiento son una inteligencia emocional impresionante. O sea, tal cual. San Ignacio, ¿qué hizo? San Ignacio lo que hizo fue que se puso cuidado a sí mismo. Se puso cuidado y vio cómo funcionaba él y cómo funcionaban sus espíritus, sus emociones, sus impulsos, sus deseos, y se dio cuenta cuáles eran los sentimientos con los que quedaba, el estado interior en el que quedaba, y aprendió de ahí. O sea, realmente las reglas de discernimiento son una escuela de inteligencia emocional impresionante, pero obviamente San Ignacio, en el equipo de San Ignacio no se hablaba de psicología, eso no, la psicología es muy nueva, pues como ciencia y como disciplina, pues es muy nueva. Entonces, obviamente que muchos estudios psicológicos se han hecho a propósito de San Ignacio, y los conocimientos que hay hoy de psicología indudablemente complementan mucho estas reglas de discernimiento. No sé qué tan novedosos sean con respecto a las reglas, porque San Ignacio es tan meticuloso en su análisis de sí mismo que casi que cobija pues un campo muy amplio, ¿cierto? Claro que sí, sí, así es. Hay otra pregunta de pronto relacionada con la que te hacía hace un rato, pero puede que encontremos aquí otros elementos. Con una situación como la que tenemos en nuestro país hoy, ¿cómo incluir estas buenas prácticas en los diálogos o desde los diálogos con los amigos y con la familia? Es una muy buena pregunta. Pues yo no puedo decir cómo, porque pues no se trata de eso. Yo creo que esa pregunta sí es muy buena que nos la planteemos todos los que estamos aquí conectados. ¿Qué oportunidades tenemos nosotros en la vida cotidiana de introducir un tipo de conversación más desapasionada, menos tendente a tener la razón y a imponer la propia opinión? Porque es que ahí es donde nos tenemos que desarmar. Es que nosotros conversamos muy violentamente con mucha frecuencia, ¿cierto? Yo creo que esa es una tarea que tenemos, y que esa pregunta que está haciendo aquí la persona que la hace, pues es muy buena como planteamiento para cada uno de nosotros. ¿Cómo yo puedo introducir este tipo de conversación más tranquila, más desasosegada, más como con el objetivo de que construyamos una verdad entre todos, no impongámonos la verdad, ¿cierto? Eso me parece una buena tarea. Maravilloso, maravilloso. Muy bien, yo creo que pues por ahora no tenemos más preguntas, hay muchos comentarios. José Roberto, nos has hecho un regalo enorme al compartir estos elementos de la espiritualidad ignaciana tan maravillosos, y cerramos pues hoy con broche de oro. Bueno, aparece otra pregunta y prefiero pues aprovechar el tiempo para que podamos dar respuesta. Perdón, porque está como mezcladita con la anterior. ¿Quieren leer algunos comentarios? Bueno, muy bien, sí, así es. Vamos, si quieren, a compartir, pues algunos de los comentarios, José Roberto, han sido pues maravillosos.
Me encantan estos encuentros que nos permiten alimentar nuestra parte espiritual. Pido a Dios que nos permita compartir y aprender y orientarnos con estas capacitaciones. Muy bello, pues esto. Si el principio y fundamento es el punto de partida del discernimiento, sentirnos amados por Dios independientemente de nuestros actos, es muy necesario para poder amar, vivir a Dios y a todos los demás. Muchas gracias por la generación de estos espacios que nos enriquecen a todos. Muchas gracias por este encuentro tan enriquecedor. Por aquí, ¿se pueden tener las memorias? ¿No las pueden compartir, por favor? Muchísimas gracias. Ahorita seguramente les daremos respuesta. Por aquí hay otros comentarios. Me encantó este encuentro, muy importante, muy educativo. Mil y mil gracias. Antes de lo que yo estoy leyendo habían otro montón de comentarios, entonces pido excusas si no los hemos leído antes. Extraño mucho ir al Centro de Apicultura. Me encantó este encuentro, muy importante, muchas gracias. Muy bien, por aquí también tenemos la respuesta a la pregunta que nos hacían en YouTube y en Facebook. Van a estar las redes, van a estar pues estos documentos, estas memorias, y también en las redes sociales pueden contribuir o... Perdón, esta es una pregunta, es que está como juntica. ¿Las redes sociales pueden contribuir o afectan y estorban la espiritualidad ignaciana? Las redes sociales ¿Qué pregunta? No, pues pueden contribuir, pero también pueden estorbar. Eso depende del uso que les demos y para qué las usemos, ¿cierto? Así es. Muy bien, muy bien. Bueno, yo, José Roberto, creo que además de todas las gracias que siguen apareciendo, gracias por este encuentro extraordinario, pues le voy a dar la palabra a Ana María, agradeciéndote muchísimo, muchísimo por la presencia tuya tan linda, por lo que nos has regalado, por este espacio de aprendizaje tan grande, y pues qué rico cerrar hoy este proceso que fue tan lindo para todos y tan enriquecedor. Mil gracias. Muchas gracias. Paula, gracias a ti por ser la moderadora de este espacio, por acompañarnos, por darle la calidez que necesitábamos a que era el último de los conversatorios, de los 4 que teníamos programados para este ciclo de espiritualidad ignaciana promovido por el Centro de Fe y Culturas. Como tú lo decías, van a poder encontrar estos videos tanto en YouTube como en Facebook a través de la memoria que queda registrada en esa red social. También los vamos a tener en nuestro sitio web por si quieren acceder desde cualquiera de esos 3 caminos para tener el material. También los extrañamos, nos encantaría que nos pudiéramos ver, que este encuentro pudiera ser físico, pero también la magia de la tecnología es que permite que otras personas se puedan unir y ser parte de una conversación como la que hoy tenemos. Entonces, muchísimas gracias, Padre José Roberto. Fue maravilloso poder compartir con usted, conocerlo, recibir toda esa información y ese conocimiento, como se lo expresan ese montón de comentarios que hay en este momento en la red. Nos iluminó, nos dio criterio, nos dio profundidad, y yo creo que vamos a tener muy claro cómo hacer ese ejercicio diario de reflexión y poder de verdad avanzar mucho más en esta espiritualidad que nos debe acompañar. Muchísimas, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y a las más de, ya se me olvidó la cuenta, más de, yo creo que 340 personas, si fallo en el dato, me disculpan, que estuvieron conectadas cada uno de los días, que nos permiten que estas actividades se extiendan y se promuevan, sigan conectados, porque desde el Centro de Fe y Cultura cada vez queremos tener una mayor programación y poder tener más alternativas para que se unan a lo que nosotros tenemos como propósito. A todos una feliz noche y gracias de nuevo a Paula y al Padre José Roberto. Muchas gracias.